Si alguna vez has querido que tus hijos aprendan un idioma en casa contigo, esto te interesa. Este curso de homeschooling he decidido integrar 2 idiomas más en casa con mi hija pequeña, que es la que todavía sigue haciendo educación en casa. Vamos a integrar inglés y francés. Inglés como un aprendizaje bilingüe, ya que tiene una buena base, y francés como un idioma nuevo. Y te voy a explicar cómo lo hacemos y por qué no lo he hecho desde el principio, porque nadie es perfecto y en casa del herrero, cuchara de palo. Me presento, me llamo Silvia, soy mamá homeschooler y emprendedora digital en el mundo educativo. Y este canal que ves aquí habla sobre educación y sobre emprendimiento para mamás. Hoy te voy a explicar cómo integrar inglés, en este caso, dentro de tu aprendizaje en casa, ya seas una familia homeschooler como no, porque esto no tiene nada que ver con hacer cole en casa, hacer cole fuera de casa, no tiene absolutamente nada que ver. ¿Cómo lo vamos a integrar nosotros, ya que Emma está haciendo homeschooling y por qué no lo he hecho hasta ahora? Nos vamos a remontar a unos cuantos años atrás. Un poquito de historia. Cuando yo empecé a hacer homeschooling hace ya más de 20 años, cuando mi hijo mayor era pequeñito, se me posó la cuestión de cómo hacer homeschooling si estoy viviendo en Cataluña, tengo que integrar el catalán, el español y además poner un tercer idioma. Yo soy bilingüe, incluso trilingüe, podría decirse, hablo francés nativo, puesto que nací en Suiza y me crié allí. Y yo quería hablar francés con mis hijos, pero también se me ponía la cuestión de que cómo iba a meter ahí el inglés y me parecía como demasiado. No tenía experiencia, era mamá primeriza, no tenía experiencia, era profe primeriza, aunque había trabajado en academias, pero eso para mí era completamente nuevo. Así que finalmente decidí optar por el catalán, el español y ofrecer el inglés y el francés como un idioma extranjero, sin integrarlo dentro de los aprendizajes, sino que hacíamos cuentos, hacíamos canciones, hacíamos juegos, etc. Con los años que he aprendido que no hace falta ser un experto para poder integrar un idioma desde casa. Y también he aprendido que cada niño tiene sus dones y sus fortalezas. Porque mi hijo mayor es completamente bilingüe, español, inglés, y mi hija mediana, aunque entiende, no es bilingüe, porque ella pues no es uno de los intereses que tiene y eso está perfecto, no pasa absolutamente nada. Ahora bien, volvamos ahora con mi hija pequeña. Yo he decidido integrar el inglés. ¿Y por qué? Porque desde pequeña yo ya le fui ofreciendo cuentos en inglés, canciones en inglés y lo fui integrando bastante más que con sus hermanos. El curso pasado decidimos apuntarla a una escuela online para que no solo recibiera el idioma de parte mía, sino que también pudiera escucharlo de otros adultos y aprenderlo con otros adultos y otros niños. Y esto ha sido una decisión clave porque el curso pasado nuestra hija avanzó mucho en lo que fue el aprendizaje del inglés, a niveles que ahora ya puede mantener una conversación simple, ya conoce tiempos verbales y muchísimo vocabulario. Entonces, en verano yo le propuse que este curso, que aún vamos a estar en casa haciendo homeschooling, integrar ese idioma dentro de aprendizajes que no fueran propiamente de aprender el idioma. Entonces, ¿cómo lo vamos a hacer? Pues lo vamos a integrar dentro de proyectos y lo vamos a integrar dentro de ciencia. Y ahora os voy a explicar de qué forma y con qué materiales y con qué recursos lo vamos a hacer. Pero primero os quiero explicar por qué es mejor la constancia del día a día que mucho rato, pero cada 2 semanas, por ejemplo, ¿vale? En el aprendizaje de un idioma tiene que haber una exposición a ese idioma, por poco que sea. Entonces, cuando aprendemos un idioma nuevo, si solo nos exponemos a ese idioma una vez por semana, 45 minutos, por ejemplo, que suele ser una clase online o una clase de academia, es muy poquito rato. Muchas veces los papás
apuntan a sus hijos a academias o a clases de idiomas y esperan que eso dé un fruto bastante inmediato. Y eso no es así porque falta además el input de los otros días, que no hay clase, pero que tiene que haber un input en casa para que ese idioma se vaya escuchando y se vaya integrando. Dicho esto, nosotros tenemos este curso, 2 idiomas que no son los que escuchamos en el día a día, no es ni español ni es catalán, sino que son inglés y francés. ¿Cómo los vamos a integrar? El inglés vamos a utilizar los ratos de ciencia de la naturaleza y los ratos de los proyectos que elige nuestra hija pequeña para aprender. Entonces, dentro de esos ratitos de estudio, por ahí vamos a meter lecturas en inglés, vídeos en inglés y alguna forma de output, que es hacer un labbook, hacer una hoja de su libreta, hacer un esquema y escribirlo también en inglés. Eso no se va a hacer solo una vez por semana, sino que lo vamos a trabajar de 3 a 4 días por semana, eso sumado a las clases que tiene enfocadas en aprender y seguir avanzando en el idioma inglés. Francés es un idioma bastante nuevo para ella, lo ha escuchado mucho aquí en casa porque yo soy bilingüe, hemos viajado, lo ha escuchado en el propio país, en Francia, hemos leído cuentos y ahora vamos a centrarnos en un aprendizaje un poquito más serio, por decirlo de una forma, de ese idioma, no porque nosotros lo hayamos decidido y forzado, sino porque ella lo ha decidido y quiere también aprender y avanzar en el idioma francés. Este idioma en concreto sí que lo vamos a tratar como un aprendizaje de idioma per se y no lo vamos a meter dentro de materias porque todavía no tiene el vocabulario necesario como para entenderlo. Me explico. Muchas veces queremos integrar un idioma, el inglés normalmente, ofreciendo clases de ciencias sociales o naturales en inglés, cuando el nivel de esos niños no es suficiente como para entender aquello que les estamos explicando en inglés, ya sea algo de botánica, algo de zoología, la clasificación animal, lo que sea. Primero, antes de llegar a ese punto de ofrecer una materia en otro idioma, tenemos que tener una base de vocabulario y una base de conversación que sea un poquito más fluida. Cuando llegamos a ese punto, entonces sí que podemos ya ofrecerlo y por eso este curso es cuando yo se lo he ofrecido a mi hija pequeña, porque ella ya está preparada para dar ese paso, ya puede contestar a preguntas simples de ciencias naturales, ya puede incluso ella elaborar sus propias frases para escribir en su libreta o en sus esquemas. Y de eso se trata, de que ese idioma esté suficientemente integrado para poder ofrecer otra materia en ese idioma. Si estáis en casa haciendo homeschooling, podéis hacer esto que os propongo, integrar una materia en ese otro idioma mediante libros, cuentos, vídeos, conversaciones, preguntas, etc. Si vuestro peque está en el colegio y decís, es que yo quiero utilizar el rato de los deberes, por ejemplo, para integrar este otro idioma, y vosotros domináis este otro idioma, podéis utilizar preguntas que el peque poco a poco pueda ir contestando y elaborando su vocabulario. Si no domináis el idioma, ahora os voy a dar otra estrategia que también podéis utilizar. Esto para el inglés. Para el francés lo vamos a tratar como el aprendizaje de un idioma nuevo, hacer un bagaje de vocabulario, aprender a hacer frases sencillas, utilizar los verbos en presente, hacer preguntas, hacer negaciones, etc. Durante este curso vamos a hacer esa base y a partir del curso que viene veremos si podemos integrar el francés también dentro de otra materia o dentro de nuestro día a día. Porque eso es lo que os propongo cuando vosotros pues no estáis haciendo homeschooling, pero queréis integrar el inglés en casa. ¿Cómo podemos hacerlo? Podemos utilizar ratos de cocina en familia para trabajar vocabulario como sugar, flour, water, milk, butter, todos estos ingredientes que utilizamos para hacer galletas, bizcochos, si es una ensalada de frutas en los nombres de las frutas, los verbos que utilizamos para cortar, mix, mezclar, etc.
utilizar ratitos del día a día en que estemos haciendo una actividad con nuestros hijos para integrar ese vocabulario nuevo. Y no ofrecerlo como una clase de inglés, sino como que estamos aprendiendo todos juntos y vamos a hacer esto con vocabulario en inglés porque va a ser súper divertido. Lo que os recomiendo que si vosotros no tenéis un dominio del idioma, primero busquéis esas palabras, os hagáis una lista de palabras y empecéis a aprender con vuestro hijo, porque no necesariamente tenéis que ser bilingües vosotros para poder ofrecerle este aprendizaje, esta educación bilingüe a vuestro hijo. No es necesario. Lo que sí que es necesario es una constancia del día a día y lo que sí que es necesario es tener ganas. La pronunciación perfecta, el ser vosotros bilingües, el ser profesores, todas esas cosas que a veces nos quieren meter en la cabeza o nosotros mismos nos lo metemos en la cabeza por perfeccionismo, no es necesario. Para avanzar en un idioma, la única vía es practicarlo, estar expuestos a ese idioma. Nosotros en casa, este curso, hemos decidido integrarlo en los proyectos y en ciencia y además añadir un idioma nuevo en el que vamos a sentar unas bases de vocabulario para avanzar y poder entonces integrarlo en el día a día. Como yo soy bilingüe en ambos idiomas, sí que es verdad que dentro del día a día también utilizo frases como abre la puerta, dame el azúcar. Y no necesariamente digo, el desayuno es el momento en el que hablo en inglés y la cena es el momento en el que te voy a decir una expresión en francés. Yo lo voy integrando dentro del día a día como un popurrí y no tiene ninguna organización, la verdad, no os puedo ayudar con eso, porque yo lo voy integrando de forma natural. No quiero que sea artificial, no quiero que se diga, durante el desayuno solo hablo inglés, porque es como ponerlo ahí de forma artificial. Entonces, si surge, pues digo una frase en inglés. Y si no surge, no pasa nada porque ya tenemos los puntos de aprendizaje que ya están en nuestro planning semanal. Entonces, espero de verdad que os sea útil y que podáis integrar el aprendizaje de un nuevo idioma en casa porque, como os he dicho, constancia, ganas y no hace falta ser experto. Hasta el próximo vídeo.